Ok. Veamos. Así nació el H, como lo conocemos de Ann Silver Teme. Este es un video que subió hace un mes. No sé cómo va a ser este video, pero veamos. Además, hasta aquí voy a escribir los nombres de los H que voy a estar viendo. Solo por una investigación de biología, ¿eh? H, hidrógeno, H2O, o como sea que se le intente llamar, se refiere al contenido de índole adulto que se caracteriza por su estética de anime o manga. Si estás un poco lento, es más que obvio que nos referimos a esta palabrita, por si aún no habías entendido. Un contenido que es una cultura en sí mismo, siendo la cara oculta del anime, que todos sabemos que existe. Pero, ¿por qué? ¿Por qué existió en primer lugar? ¿Cuál fue el primer H que existió? En este video veremos en grosso modo la historia de origen de este género. Aunque antes de empezar tenemos que aclarar unas cuantas cosas. Aquí hablaremos del H de manera general. No me centraré solo en ciertos contenidos como Yuri o Yaoi, porque si no el video no lo acabo nunca. También que no me extenderé en cada H que mencione, porque pues, todos sabemos qué pasará con ellos en mayor medida. Y que por supuesto, cualquier aporte al tema en cuestión será más que bienvenido. Y más que decir, soy Silver, y esto es un tema sobre el nacimiento del contenido H. Bienvenidos. Ok, ya me está gustando su voz, El origen del H se remonta en los años referentes al periodo Heian, donde Sukuna lo inventó para... no es cierto, no, es que me da mucha risa. Fue en el periodo Edo, o sea, en los años 1600 hasta 1868 aproximadamente. Sin embargo, no se conocían como lo suponemos. Al principio, lo primero que salió referente al material impreso de contenido H fue el llamado shunga, que el significado de esta palabra viene siendo imágenes de primavera. Este es un estilo artístico centrado en ilustrar precisamente relaciones íntimas de manera explícita. Realmente toda la historia en relación a lo que fue alguna vez el shunga podría abarcar un video entero porque es bastante interesante, pero en resumidas cuentas, a lo largo de su existencia, este arte tan peculiar estuvo entre el hilo de la prohibición, ya que Japón durante esa época era bastante estricto con estos tipos de contenido, intentando mitigarlos con distintas reformas en sus respectivas épocas. Sin embargo, por estas mismas regulaciones, los artistas de esa época tuvieron que encontrar formas de sobrepasarlas. ¿Por qué? Bueno, porque andaban prendidos, no sé, yo soy mexicano. Por ejemplo, uno de los tantos intentos fue el de prohibir plasmar de manera explícita los genitales. Los del gobierno pensarían que con esto bastaría para detener a los artistas calientes japoneses, pero parece que no conocen a su propia tierra, porque a raíz de estos, los artistas contraatacaron con tentáculos y mucha imaginación, con el fin de representar lo que en un principio se quería censurar. Por esta razón es que puedas encontrar cosas muy raras en cuestión de shungas, y también de aquí viene el origen de los tentáculos en dicho contenido. Así es, no es que estuvieran enfermos, bueno, tal vez un poco, pero esto fue con el fin de sobrepasar la censura. ¿Quién diría que algo tan raro como los tentáculos tendrían una historia tan inspiradora? Bueno, olvidemos un poco eso. Otra cosa que estaba prohibida es que no podían mostrar vello púbico. ¿Por qué? Porque según Japón ya era algo bastante indecente. Esto orillado a que años más tarde, cuando se empezó a ver el H como sabemos que es hoy en día, los primeros que salieron tenían protagonistas que a ojos de extranjeros parecerían más niñas o lucían extremadamente jóvenes. Sin embargo, esto es un cúmulo de casualidades realmente, porque lo que conocemos a día de hoy como H surgió en la época donde el anime empezó a explotar, precisamente en los años 80. Realmente, el primer contenido animado de esta índole viene de años más atrás, precisamente de 1932, de mano de un cortometraje llamado Susune Bune. Este cortometraje a día de hoy es los media, no se encuentra en la red, sino que resguardado en un museo de artes en Japón de parte de un donador anónimo. El que lo creó supuestamente se llamó Kimura Hakusan, que no se tiene mucha información al respecto. Lo único que se sabe de este cortometraje es que para 1932 este fue confiscado por la policía nipona. Posteriormente el contenido erótico fue pasando primero al manga. De hecho, el pionero del manga erótico fue Go Nagai, conocido por animes antiquísimos como Mazinger Z, o como vimos en este canal con el... Voy a ser sincero, yo sí vi Mazinger Z. Mi papá tenía disco de Mazinger Z y nosotros tenemos una grabadora de DVD aquí en la casa. Y bueno, en ese tiempo veíamos Mazinger Z, que venía en un paquete de capítulos. Creo, si no me acuerdo, eran del 1 al 30, del 1 al
300, no me acuerdo ya, pero sé que era así. En el video de Mahou Shoujo, que si no lo vieron deberían checarlo, también fue responsable de Cutie Honey, pero su manga Harenchi Gakuen se ganó bastantes críticas, que más que un H es a lo que consideraríamos actualmente ecchi. Bueno, actualmente el ecchi ya se pasó mucho de la raya, pero Cierto, lo que lo cierto. hace, o lo hacía diferente al H, es que el ecchi, pese a tener contenido provocativo, nunca llega a rozar la línea, bueno, al menos en ese entonces, siendo Harenchi Gakuen el padre del ecchi. Sin embargo, en cuanto al contenido que nos interesa, en el año de 1969 fue cuando salió Seinya Ichiya Monogatari, que se convirtió en la primer película H, en el que participó en la elaboración de... Mejor no digo el chiste para evitar que me borren la cuenta. El mismísimo Osamu Tezuka, conocido como el dios del manga. Sin embargo, la peli no fue del todo trascendental. Sí, fue de las primeras cintas H, eso nadie se lo quita. Pero estamos hablando a finales de los 60, que aunque en Japón podemos decir que tuvo una buena acogida, alrededor del mundo no le dio mucha importancia. Podemos decir que fue un experimento que funciona a medias. Aún así, esta es la primera de una trilogía de películas, siendo la siguiente una de Cleopatra y otra llamada Belladonna of Sadness. Sin embargo, esto no basta, no se acerca ni de lejos a lo que tenemos hoy en día. No fue hasta los años 80 que podemos decir que todo empezó, pero si vieron el video anterior, que si no saben cuál es este mérito, se pueden dar cuenta que también fue aquí la explosión del fenómeno lolicón, y considerando las regulaciones japonesas en por si a dudas, no consumo nada que tenga que ver con lolis. Aclaro esto, no me gustan las waifus que tengan apariencia de niña pequeña. No me gustan para nada. Lo aclaro antes, porque si un día me vuelvo tan famoso, seguramente habrá un ratito que me quiera funar por probablemente contenido de lolis. Mayormente uno es funado por hablar con menores o por mostrar contenido de lolis. Y eso es una realidad, Tristemente pasa en nuestro mundo. En ese entonces, Lolita fue la primera serie de OVAs H. Así es, el H como lo conocemos empezó en 1984, en pleno auge. Vaya que los años 80 cambió a Japón para siempre, ¿verdad? En estas OVAs se pueden ver además el primer abuso, el primer yuri, el primer incesto y más cosas que no me corresponde comentar. Además, si algo caracterizó a esta época precisamente fue la experimentación. Así que el H en general no se definía solo por el contexto de las escenas que todos esperan ver, sino que en un buen puñado de ellas cuentan con una trama que las respalda. Que les pongas atención ya es otro tema, pero el punto es que las tienen. ¿Qué les parecen si vemos algunas menciones? Green Lemon, que también salió en 1984. Al día de hoy sigue siendo uno de los H que más capítulos tiene, contando con 44, que no es demasiado, pero usualmente este tipo de animes a lo mucho no pasa de los 5 o 6. Es muy raro que una producción dure tanto. Diría que es el One Piece de los H, pero a diferencia que Green Lemon sí acabó y One Piece posiblemente se lance otra. Ay, el que creyeron que iba a romper el internet. Oigan, pibes, ¿cómo se rompe el internet? La que rompió el internet sin querer. Década. Green Lemon viene siendo una colección de diferentes historias. No se centra en una trama secuencial. En 1985 salió uno llamado Shining Maid, que la protagoniza una joven idol tratando de destacar en su mundillo. Lo más raro que salió a finales de los 80 fue uno llamado Bishoujo Animerama Miyuki-chan. Aquí tienen el nombre completo. Y es una especie de mezcla entre live action y animación. Y solo por si acaso aclaro que la protagonista sé que parece demasiado joven, pero es una AB, una idol que trabaja en la industria para adultos en Japón. Y al menos espero que para ese momento en realidad sí fuera mayor de edad. Las AB idol en un principio hacían los doblajes de los animes H. Sin embargo, al pasar del tiempo, ellos a toda regla pasaron a hacer uno que otro trabajillo de ese rubro. No describiré más de esto, yo solo estoy pasando el dato, ya saben. Como pueden notar, las protagonistas en un principio se limitaba a las jóvenes, en sí protagonistas con un aire más infantil e inocente.
Recordemos que Japón era estricto con la representación de la mujer en esos medios, por ende no se podía profundizar en otros detalles de las mismas, pero esta regulación acabó hasta 1991, donde de ahí en adelante se empezó a ver de todo, y prácticamente fue algo que no se pudo parar, hasta volverse una industria en sí mismo, porque ahora, sin que el gobierno estuviese interviniendo con regulaciones, más que con algunas que ya veremos, ahora se podía ver casi que de cualquier cosa, Dios. Incluso las lolis, que en ese punto no era algo mal visto per se, porque en un principio los primeros H's tenían esa estética y encima ambos, el H y el lolicon, nacieron en la misma década, así que ahora en los 90 pudimos ver propuestas en verdad bastante variadas, incluso algunos cultos podrían afirmar que, ignorando el hecho de que son animes H, más allá de eso, son historias que podrían ser buenas o a lo mucho interesantes. Pero bueno, sé que ya quieren tomar pantallazos para su investigación propia, ya los conozco, y por eso veremos unas cuantas menciones, no en orden cronológico porque la hueva, pero mencionaré todas las que conforman una década. Empezando por los años 90, Angel, así se llama un H de los normalitos. Como pueden notar, todavía seguía un poco el rollo de lo visto en la década pasada. Ryoko Nohara Labyrinth, no sé cómo se dice. Trata sobre la amistad de la infancia de Hiroki y Kanata, y es una historia dramática, pero también presentando los primeros yaois en las animaciones de este tipo. Goi Double Target, de 1990, es un H centrado en la acción, la ciencia ficción y la comedia, protagonizado por Guy y Reina, del cual trata sobre una operación de rescate que no termina del todo bien. Mad Ball 34 se destacó por ser una comedia policial. Venus 5 en 1994, que trata sobre una estudiante llamada Hikari, que para no entrar en sumo detalle, la historia es casi una parodia de lo que es Sailor Moon. La Blue Gear 1992, bueno, no creo que pueda describir mucho realmente, esto no me va mucho como para comprobarlo por mí mismo. Mama, que por el título no hace falta mucho describir de qué va a ir esto, ¿verdad? Ai no Kusabi de 1992, es una historia que presenta dilemas sociales, aunque con un planeta ficticio en el que la mayoría son hombres. Y sí, es un yaoi, pero bueno, por algún motivo no todos somos hombres aquí, así que ellas también merecen agarrar algo, ¿no? En 1993 está Animegahon. Este, como podrán ver, se trata más de una aventura gráfica que se ofrecía en una página web, por lo mismo se volvió algo bastante sonado en Japón. Ese mismo año también salió Ninja Scroll, una historia protagonizada por ninjas y demonios. Angel of Darkness, protagonizada por una pareja lésbica, Sayaka y Atsuko, que en busca de una vida tranquila y sin prejuicios empiezan a sucederles cosas de otro mundo. Blue Seiyu es una historia protagonizada por la antigua Corea, crimen, mafia y una ingeniera más que antojable. Homeroom, aventura escolar de gratis, pero es que la profesora está bonita, aunque cuando lo estuve revisando realmente era un profesor. ¿Es profesora? ¡Es profesora, la verga! Por la que salía en la portada era la alumna. Paradise. No sé si es el primer futanari que existió, pero dentro de la investigación que hice en general, es el primero que me topo. Pero no me hagan mucho caso. Y para los que no sepan qué es un futanari, búsquenlo en Google. Es mejor que lo vean ustedes mismos. Can Bunny, a ver, ¿qué es un extra. futanari? No hay algo que destacar, pero sale una morena y nomás por eso lo menciono. Tournament of the Gods trata sobre luchas de gladiadores, donde solo ganará el más fuerte. El protagonista de dicha historia es Sid, que después de ser campeón es maldecido y ahora lo único que puede salvarlo es... bueno, ya se imaginarán qué será, ¿no? Gitace, que fue de esos primeros H donde destacaron por su atención al detalle. Y podría seguir y seguir, pero con esto en cuenta podemos entender que su nacimiento en los 80 y su diversificación durante toda la década de los 90 fue crucial para asentar los animes H como los conocemos ahora. Todas las regulaciones, censura de este tipo de arte, lo moldeó para tener esa identidad que todos identificamos hoy día. Bueno, en realidad de todas las regulaciones, una se quedó, y fue la censura de ciertas partes del cuerpo. A ver, que si han visto H, no hace mucha falta que explique de lo que trato de decir, ¿verdad? Sí, ya sé. Pero esto se debe a que en Japón, debido a un artículo del Código Penal japonés, en específico del 175, el cual dice que ¿Cuánto aquella siente? persona que distribuya contenido obsceno, explícito, le caerá la ley. Y sí, sé lo que estás pensando. ¿Por qué entonces existe H que no tiene censura? ¿Que no es ilegal en Japón? Pues bueno, la respuesta se encuentra allí mismo. Solo es ilegal dentro de Japón, no todo el mundo. Esto se debe... Yo después de leer la censura del hentai es eliminada gracias al trabajo de este usuario, Manga Project.
Abran paso, es un héroe. Que el H en cuestión es adquirida por una empresa extranjera y al no verse limitada por la ley, no hace falta que contenga la ya mítica censura japonesa. No obstante, esto se limita a unos contados H. Por eso mismo, no es raro que casi no haya H que se encuentren descensurados por eso mismo. Principalmente porque en nuestra era actual, casi todo este contenido se encuentra de manera pirata en internet, por lo que una empresa rara vez querrá tomarse la molestia de comprar licencias. Pero bueno, ahí ya nos adelantamos. Pero para el nuevo milenio esto se veía aún más reflejado, ya que no tardó demasiado para que todo ese contenido se volviera popular dentro del internet. E incluso los H por sí mismos empezaron a mostrar adaptaciones de juegos de la misma índole, siendo un claro ejemplo el de Buy Black del 2001, que es una adaptación de un juego H de los 2000. Pero como sé que no pueden aguantar por tomar capturas de pantalla, ¿qué les parece si vemos rápidamente unas menciones? Que a ver, si tienen un dato interesante o relevante sobre algo que haya pasado por estos años en relación al H, lo pueden comentar, que no es que me apasione ser un periodista de H como para tener todo en cuenta. Angel Blade del 2001 toma lugar en un futuro distópico, donde aparte de los humanos, también viven mutantes, los cuales invaden las pocas ciudades con humanos que quedan, para así poder raptar a las mujeres y bueno, ya se imaginarán que no es algo del todo bueno. Marin Agogo, la protagonista Marina Nohara, es una estudiante inocente que de repente se ve atrapada por el profesor Narutaka, el cual con el fin de preservar el futuro de la humanidad ahora tiene que buscar a 100 hombres en Japón para así recolectar muestras. Sé que parece tonto que no diga las cosas tal cual, pero es que si no mi patrón YouTube me da un garrotazo. Blood Shadow trata en resumidas cuentas en proteger mujeres para que no se aprovechen de una manera fea de ellas. Y sí, se ve bastante edgy. A veces me sorprende la calidad que manejaban en esta época. Ay Dios. De los años 2000 a 2014 creo que fue la época más edgy de todas. Yo lo comento por si las dudas. ¿Cómo que sabes? Sospechoso. No me juzgues, huevón, no me juzgues. Es para una investigación, todo esto es para una investigación. Si tienes curiosidad por verlo y conocer su envolvente historia, tienes que saber que cuenta con 3 episodios para ti solito. Pero si quieres maravillarte aún más, tienes que saber la existencia de Darling, que fue el primer H en doblarse al latino. Este peculiar doblaje se realizó en México. De hecho, de los que participaron en este doblaje fueron ni más ni menos que Oscar Flores, que es el que hace la voz de número 1 en Los Chicos ¡A la verga! En animes como Bleach, y Claudia Urban, que muchos la recordarán por ser la voz de Dulce Princesa en Hora de Aventura. Y realmente yo nunca he consumido este tipo de contenido con doblaje, y sé que actualmente se encuentran muchos más. Yo tampoco he consumido H con doblaje. Yo creo que es algo que deben juzgar por sí mismos. En Princess 69 trata sobre una chica llamada Miku que quiere destacar en la gimnasia, pero lo que no sabe es que dentro de su rubro existe algo llamado la gimnasia oscura, en la cual nuestra protagonista termina metiéndose y digamos que no es lo que esperaba. Este H tuvo una secuela en el año 2005, por si alguien preguntaba. Shitai Hoharau. Este es polémico por contener escenas de necrofilia, siendo dentro de lo que se sabe algo bastante bizarro. Y sí, ya sé que anda alguien escribiendo el H que definió su vida y que soy un tarado por no mencionarlo, pero antes de que pasen a funarme quiero ver algo antes. Días antes de la realización de este video hice varias encuestas en las cuales mi objetivo era ver cuáles eran las preferencias del público. Y digo público porque la encuesta le podía salir tanto a los subs como a los que no. Así que si participaste en una de estas encuestas y por cuál votaste, y te daré un corazoncito. En la primera no me esperaba que ganara por el doble Overflow. ¿Será que Overflow es el nuevo Onichichi de la actualidad? Cada día en serio que nos volvemos más viejos. Después la encuesta más reñida que he tenido en todo el canal ha sido esta. Estuvo bastante parejo en realidad. Sin embargo, Itadaki Seiki terminó ganando, aunque no por tanto margen. Después en la siguiente, los H's más actuales están teniendo más aprecio que otros más clásicos. Yo me he visto Eroge H. Yo sí me lo he visto. Pero Kaede Tosusu no lo he visto todavía. ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Aunque en la siguiente encuesta me estaba planteando en borrar el canal después de lo que acababa de ver, aunque días después les di otra oportunidad y por fortuna el canal sigue en pie. Si hay... Uf. El de la brujita esta es uno que me tengo que volver a ver. Le tienen que dar las gracias, dénsela a ese 88% de los votos. En general podemos decir que el anime H, dentro de todo, se volvió una industria prolífera que, se quiera o no,
tarde o temprano se hubiese creado. Viendo sus inicios u origen, solo era cuestión de tiempo que esto estallara, volviéndose una parte tan importante como el anime de toda la vida, siendo mundialmente conocido. Aunque se podría decir que solo se centra en su sexualidad, la realidad es que el H es una mezcla de múltiples artes y se volvió un medio más de expresión como muchos otros. Sin embargo, ¿tú qué piensas de este sensual contenido? ¿Cuál es tu anime H favorito? Puedes mencionarlo en los comentarios, porque si lo haces te daré un corazoncito. Recuerda que puedes dar like y suscribirte activando la campana, porque mientras trato de cosas chinas habrá video en el canal. Entonces, ¿por qué no te pasas por mi video hablando? Dios. Bueno, creo que hasta aquí podemos dejar el contenido que tenga que ver con H. Ya me he sacado 3 videos con contenido H. Con este ya son 3, pero nada, pues Ansilver, si no te gusta mi reacción, puedes escribirme a mis redes sociales y a mi Instagram y a mi Twitter, que yo sin duda alguna, y si me lo pides, claro, obviamente amablemente, yo puedo borrar la reacción sin problema y sin pedo alguno. Mira, aquí te dejo un like y una suscripción. ¿Por qué? Me gusta apoyar contenido de canales más grandes que yo. Y también de los más pequeños también. Así que, pues nada, esto ha sido Ansilver y yo soy Kaneki y nos vemos en la siguiente reacción. ¡Chao!